Justo debajo de las tierras radiactivas del oeste se oculta algo antiguo, letal, maligno. Hoy, en las pantallas, la hora de los gusanos. Buenas a todos, soy Escardan de nuevo. Hoy os traigo Infierno a la Tierra, la hora de los gusanos. Esta campaña de puntos argumentales para el juego de rol para la ambientación de Deadlands de Infierno a la Tierra para Savage World. Antes de nada, explicar un par de cosas interesantes sobre este libro. ¿Vale? Este libro, ha tardado bastante ver en español, se siente muchas veces como un complemento tanto para el básico como para el companion. ¿Hace falta el companion para jugar? No, pero es especialmente útil. O sea, yo creo que sí. Y sabe, cuando tú lo estás leyendo, igual que le pasa al Companion, como que si este juego hubiera salido por Pinacle unos años antes, porque esto salió en 2014, quizás hubiera sido el mismo libro. Según me han estado comentando, esto es quizás real porque en la campaña de Kickstarter que hizo Pinacle en su momento, los tres libros venían juntos. Entonces esa sensación de que es un todo, es un conjunto, están pensados para leerse y comprarse los tres juntos, quizás sea por eso en inglés se pudo hacer, en español no, pero bueno. En español por fin tenemos esta campaña de puntos argumentales que nos habla un poco de cómo funciona esto del universo Deadlands después de la trama original. Y esto también me gustaría comentarlo. Veréis, yo no conozco especialmente Deadlands ni sobre todo lo que era la edición clásica, pero me han estado hablando de ella. Parece ser que Deadlands, Infierno a la Tierra, tiene una trama bastante importante en la cual los ajustadores de cuentas terminan una especie de batalla, que es la que se menciona en el básico, en la que se unen gran parte de las facciones y cuando están unidas, digamos que logran derrotarlos, encerrarlos y mandarlos en una nave espacial a otro planeta. Esa trama, de hecho, es la que comienza en Colonia Perdida, que estuvimos hablando la otra vez, ¿no? Que llegan a Banshee y ahí empiezan a hacerse fuertes y atacar ese planeta. Con lo cual nos hacen preguntarnos, ¿cómo puede funcionar una ambientación de Deadlands sin sus mayores enemigos? Sino, por así decirlo, lo que es un poco el leitmotiv, ¿no? Es un poco lo que pasa quizás con el Señor de los Anillos si quitas a Sauron y los orcos. ¿Podrías contar una buena historia? Bueno, sí, pero la verdad es que le quitas un elemento icónico. Por eso quizás en la cuarta edad no se suele jugar, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo. ¿Será la hora de los gusanos es en mostrarnos cómo podría funcionar bien una campaña con algo icónico dentro del universo Deadlands sin la necesidad de los ajustadores de cuentas y su amenaza constante? Sí, pero no. O sea, creo que sí que está bastante bien planteada, pero a mí esta campaña de puntos argumentales se me sabe un poquito a poco, eso de decirlo. Aquí nos hablan de, bueno, pues lo que es estos gusanos, ¿no? Nos van a hablar de una especie de secta que adora y quiere despertar a una entidad que se enfrentó en el pasado primordial contra los ajustadores de cuentas y digamos que acabaron como en tablas. Esta entidad quedó en letargo y ahora se le va a intentar despertar. Esto de sacar este tipo de entidades está bien, ¿no? Porque les das un leitmotiv, pero el problema radica en que tienes un límite de veces que podrían llegar a haber hecho esto. Me hubiera gustado más quizás una campaña en la que nos mostraran, pero claro, esto también lo podrías hacer tú, ¿no? Esto es por quejarme, ¿no? Es un poco de disertación. ¿Cómo es la reconstrucción del devastado oeste una vez que los ajustadores de cuentas han sido eliminadas? Porque que hayan sido eliminados los villanos no significa que su legión de seguidores y sus consecuencias estén. Y eso tiene un poquito, de hecho en las primeras aventuras sí que tenemos un poco de cómo estas facciones están en una gran tensión después de haber sido aliadas durante la guerra. Y ahora vamos a ver un poco cómo transcurre este libro. Bueno, la hora de los gusanos, bueno, tiene esto ha cambiado, ¿vale? Si lo podemos observar, tiene este formato de impresión que tenían los libros de HT durante algún pequeño momento, este elemento del lomo colado, pero los últimos libros que están saliendo, al menos el último libro que yo tengo suyo, vuelve un poco al sistema cosido, o al menos eso es la impresión que me da. No quiero... Ahora cuando me llegue el Deadlands podré hablar un poco mejor de esto.
Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, la hora de los gusanos, en los que nos va a explicar un poco por encima cómo funciona esto, qué es y de qué va la campaña, que es un poco lo que se ha estado comentando, ¿no? Aquí nos van a hablar de cada momento de los puntos argumentales. Son 9 aventuras, aunque realmente las 5 primeras, quiero recordar, sí, las 5 primeras pueden ser casi jugadas de forma, no sé, recuerdo si son las 5 o las 6 primeras. El poder de las ruedas. El pasto de los gusanos. Sí, las 6 primeras forman un poco un arco argumental, digamos, débil, en la cual se pueden jugar en el orden que queramos, porque digamos que son situaciones en las que nos llaman muy de refilón de la campaña principal. No está especialmente ligado. Vemos un poco las consecuencias del mundo y lo que está ocurriendo un poco de fondo. Las 3 últimas aventuras sí que tenemos un elemento mucho más guiado. Están pensadas para jugarse en orden y con un espacio de tiempo menor, porque ya aquí nos metemos mucho más en materia. Aquí nos hablan de preparar el terreno, un poco de cómo están las cosas después de la lucha de los ajustadores de cuentas y su destierro. Y nos van a hablar un poco de los gusanos y su... Y bueno, lo que quieren hacer, ¿no? Exactamente, sobre todo en la zona principalmente de Denver. Y aquí ya empezamos en verdad, ¿no? Con esta ciudad necesita un enema. Aquí son aventuras relativamente largas, es decir, no creo que se puedan completar una sesión cada una, creo que son entre 2 y 3. Quizás con todas ellas que incluyen un combate, creo, para mí, visto después, estas cosas yo a veces las juzgo mal, ¿no? Pero a mí me parece que todos los combates que nos vamos a encontrar son bastante desafiantes y son bastante duros. Exigen mucho por parte de los jugadores para poder hacerlos con éxito o pensar fuera de la caja. Y aunque es verdad que las 6 primeras aventuras a veces les falta un poco de chicha, creo que necesitan un trabajo por parte del director de juego. He de reconocer que una vez que llegamos a la quinta, a la sexta aventura, la cosa empieza bastante bien. Me gusta sobre todo que no abusa de los personajes icónicos. Es verdad que aparece Hellstrom y aparecen algunas cosas, pero no te da esa sensación de que esté siendo... de que esta gente pueda salvar el día y que tú seas es una excusa que tú estés participando. Aquí no te da esa sensación del todo, si notas que estás haciendo algo y que incluso cuando aparecen los personajes icónicos no te da la sensación de ser un mero telonero. Eso la verdad se lo agradezco. Bueno, aquí nos van a hablar de varias ciudades. Yo os digo, las primeras 5 aventuras tratan un poco de las tensiones que hay entre las distintas, por así decirlo, minifacciones, mientras intentas enfrentarte un poco a esta amenaza un poco diluida a medida que te vas enterando de esto. Por eso se pueden jugar un poco en desorden, ¿no? Porque todos, aunque tienen un significado con lo que va a ocurrir en la parte final, son detalles, no son secuenciales, son detalles, o sea, es gente haciendo cosas para crear el gran final y los jugadores solucionando entuertos y viendo cómo está quedando los distintos poderes después de la expulsión de los ajustadores. Así que bueno, he de reconocer que está bien. Me gusta eso de que sea un poco modular y que se pueda un poco mover un poco todo. Todo tiene, ya os digo, todos tienen su combate y su pequeña tramita. He de reconocer que, bueno, algunas son mejores que otras, ¿no? Silencio total. Esta era la de... Vale, sí, esta es la que hay una serie de problemas con la alianza. Como veis, algunas son más bajas. Esta de aquí, cabalgar el gusano, el gusanote, que creo que esta es la de Hellstrom. Nos van a presentar bastantes cosillas, por cierto, de que venían en el Companion, a lo que se hace alguna referencia, ¿no? Esta es la antigua profecía. Aquí nos hablan de los Tibus y las naciones Sioux. Aquí necesitamos el Companion para poder enterarnos exactamente de qué va esto. Y, como veis, pues todo un poquito, ¿no? Contra mutantes, bueno, todo lo que podemos esperar. Ya os digo, gran parte de ello... Hay una parte importante de las aventuras que están dedicadas a Denver y lo que está a su alrededor. Aunque viajamos bastante. No mucho, pero sí bastante. ¿No? Y aquí tenemos, por supuesto, el combate final, que es bastante duro. Pero muy duro.
Iba a decir un poco como me recuerda. Creo que es más grande que el. Más complejo que el de las brujas de 50 brazas. Pero. No sé exactamente, creo que es un poquito más fácil. Pero sí que es bastante duro. Ya os digo que yo no juzgo. Me cuesta a veces juzgar. Muchas veces creo, esto no va a dar problemas y me paso. O esto creo que va a dar muchísimos problemas y pasa uno. Y además siempre pasa esto en Savage World, ¿no? Con el tema de los dados explotan. Yo recuerdo un momento dado el que había una especie de robot gigante que yo creía que era imposible de destruir. Bueno, el director del juego. Y le saqué un 42 de daño. Vamos, le hice fosfatina de una hostia. No se la hice por los venes, ¿no? Pero vamos, que me lo hubiera cargado una hostia y era algo que en teoría no deberíamos de haber podido destruir. Bueno, aquí tenemos historias salvajes. Estas historias salvajes son pequeñas aventuras para ir metiendo, ¿no? Y son tramas pequeñitas, pero la verdad me sorprende. Creo que tienen una calidad... a ver, para la poca descripción que tienen, como podéis ver, cada una pues, son 2-3 páginas. Para el poco contenido que tienen, creo que se pueden alargar y con un poco de trabajo cada una ser... No se juegan rápidas, ¿eh? O sea, si vas a pim pam pum, haztelas, sí que es verdad, tienen unas tramas eh, secundarias, no funcionan con la trama principal, aunque un buen director de juego probablemente podría colocar todo el tema de los gusanos en estas aventuras. Son aventuras sueltas de qué problemas que nos podemos encontrar a lo largo del devastado oeste. Estas aventuras, estas 13 mini aventuras, creo recordar que son 13, me suena a mí que son 23 en total, pues tienen que ser 14, recuerdo recordar que eran 23. Estas aventuras para mí tienen un gran valor, porque nos muestra un poco el tipo de aventuras y el tipo de situaciones que nos podemos encontrar en Xenored, que quizás con el básico y el companion queda un poco diluido. Aquí tenemos un poco qué podemos esperar o qué situaciones hay en este devastado oeste post la alianza. Entonces, creo que para mí tienen bastante valor y me parecen bastante entretenidas. Que no estén vinculadas con la trama principal hace que cualquier director de juego pueda tirar con ellas. Y si las quieres intercalar, fácilmente un buen director de juego podría tener entre un año y año y medio de aventuras. Porque si tardas entre 2-3 sesiones en completar cada aventura, vas a tener unas 60, entre 60 y 70 sesiones con los jugadores viajando por este, bueno, por este oeste destruido sobrenatural. Y la verdad está bien. Nos muestran facciones, nos muestran reliquias, hay un poco de todo, todos los elementos icónicos, como por ejemplo los templarios o los rangers, la verdad, me gusta. Y en distintos lugares, ¿no? Algunas aventuras que recordar que tenían, bueno, al contrario que gran parte de la trama principal utiliza gran parte de las localizaciones, aquí sí tendríamos que viajar bastante. Y, como vemos, pues hay bastante material. O sea, solo con las aventuras pues tenemos 110 páginas. Y aquí ya tenemos... No, esto es convoy nocturno. Sigue siendo aventuras. Es que al final hay como un pequeño bestiario, que es lo que os quería enseñar. Pero es muy pequeño. Es muy pequeñito. Aquí, monstruos y descarriados. Aquí tenemos un pequeño bestiario, entre comillas, con los personajes icónicos que nos vamos a ir descubriendo y encontrando a lo largo de las aventuras. Y aquí sí, abominaciones, pues distintos tipos de bichos y tipo de cosas. Y aquí tenemos el Día del Juicio, que es un apéndice en el que tenemos un poco la conclusión. Y aquí el mapa del devastado oeste, que como os digo, gran parte de las situaciones están colocadas en algún lugar, que no me acuerdo cuál es. Pero si mal no recuerdo es por algún... Aquí está, Denver. Ese es el eje central de la campaña. Vamos a viajar un poco por todo, pero gran parte de la campaña va a ocurrir aquí, en este estado y sus alrededores. Y bueno, pues esto es lo que es la ira de los gusanos. No he podido probar la campaña ni he podido jugarla. Lo siento, han llamado a la puerta, no sé exactamente dónde me he quedado. Afortunadamente eran las conclusiones. Creo que es una buena campaña, ¿vale? Está interesante, es entretenida. Quizás no sea lo que yo esperaba, pero eso no hace que esté bien. Tienes una trama bastante bien hilada, por norma general, contra un enemigo bastante duro, combates desafiantes,
las distintas iteraciones entre las distintas facciones. Yo esperaba algo distinto. Yo esperaba algo más de lo que es una lucha por la reconstrucción o el dominio del mundo entre las distintas facciones, cuando esta alianza que derrotó a los ajustadores se empiece a quebrar y empieza a decidir que hay un mundo que gobernar, por así decirlo. Yo esperaba una trama un poco más mundana, pero creo que esta trama, para aquellos que busquen una aventura más por así decirlo, de lucha contra un mal, como puede ser las propias aventuras de los ajustadores de cuentas, ¿no? Que es... lo digo mucho porque es que son casi todas las campañas que han salido para para Deadlands, terminan siendo una campaña que estos enemigos tan icónicos son lo que hay que derrotar, ¿no? Entonces, por eso la comparativa está ahí. Y yo creo que esto, en una ambientación en la que estos enemigos están derrotados, nos dan un montón de herramientas. Lo que pasa es que también es una herramienta de estas caducas. Porque si todo está lleno de entidades primordiales que competían con estos... no tiene sentido. O sea, una vez está bien, es una buena fórmula. Me gustaría saber, con Edición Aventura, si se atreverían a volver a hacer algo de esto. Sinceramente, me gustaría verlo. Tiene que ser algo curioso. No sé si veremos Infierno a la Tierra en Edición Aventura. Desde luego Deadlands sí. Y de hecho me gustaría ver cómo funciona Deadlands. Cómo hacen con este tema. Porque claro, cada ajustador tenía su propia campañita. Y me gustaría ver cómo funciona el recon. Así que bueno, esto es todo por ahora. El siguiente vídeo vamos a ver un libro bastante extraño, ¿vale? En lo que sé para el canal, pero que es cómo hacer aventuras que no apesten. Y cuando termine eso, nos veremos. Estoy releyéndome Rescate en Viejo York para poder traeroslo. Y yo, bueno, por último, ya sabéis que no me gusta hacer muchos spoilers de cómo funcionan las aventuras por dentro. Aunque ya sé que alguna gente, si lo queréis, no me gusta decirlo demasiado, sobre todo cuando yo no las he probado. ¿Por qué? Porque hay situaciones o encuentros que me cuesta un poco juzgar, como se pudo ver en Ruinas del Norte. Si dirijo esta campaña, le dedicaré un vídeo hablando punto por punto a lo que es la campaña en sí. O sea, haré una revisita. De hecho, ya os digo que voy a revisitar varios vídeos en los que hablo de aventuras después de haberlas probado en mesa, porque creo que puede ser interesante, una vez probadas, darle un veredicto de cómo funcionaron o no funcionaron, al menos para mí, algunas de las escenas. Y creo que eso puede ser mucho más interesante que os cuente una trama que realmente no he jugado. Y bueno, esto es todo. Soy Ezcardan, hasta otra.